Requisitos bíblicos para el pastorado en relación con un joven soltero. Su servidor Noel Ángel Castro, y a propósito de nuestro tema, las marcas del pastor reformado, que vimos recientemente en el Seminario Reformado Latinoamericano con el doctor Noé Acosta y Isaías Godoy. Bueno, como introducción digo lo siguiente: realmente podemos hoy encontrar iglesias siendo pastoreadas por jóvenes solteros. ¿Es eso legítimo bíblicamente? ¿Qué hacemos con los versículos que dicen que debe ser marido una mujer, tener a sus hijos en sujeción, no ser un neófito? ¿Raya de alguna manera esa realidad con el pasaje bíblico? Es necesario estudiar estos casos bíblicamente, no a la luz de los pareceres humanos, sino a la luz de la Escritura, porque los pastores son los principales veedores de la sana doctrina y los administradores de las ordenanzas. Entonces es muy importante hacer ese reconocimiento bíblicamente. Por eso vamos a hacer un recorrido en los requisitos bíblicos del oficio pastoral y vamos a resolver la pregunta: ¿puede un joven soltero cumplir los requisitos bíblicos para el pastorado? Comencemos. Empecemos diciendo lo siguiente: el pastorado es un ministerio recibido. El pastorado no es un llamado. Hoy día se usa mucho esa expresión, aunque se entiende la idea, no es bíblica. Realmente el pastorado es una vocación ministerial. Vocación ministerial. Claro, que requiere confirmación eclesial. Es decir, hay una persona que siente un llamado interno al ministerio, ¿sí? Y la iglesia confirma ese sentir que tiene el aspirante. Segundo, el pastorado no es una función heredada, como si mi padre pastor pudiera nombrarme pastor a mí o yo lo sucediera a él. Ni tampoco es algo transferido, como si por imposición de manos se convirtiera automáticamente en pastor aquel a quien se le impone las manos. Realmente el pastorado es un oficio exclusivo de varones cualificados. Es decir, cuando un varón cumple los requisitos bíblicos y está ejerciendo la función pastoral, la iglesia lo legitima en cuanto a su reconocimiento y otros pastores posteriormente llevarán a cabo la ordenación. Pero esta imposición de manos y la ordenación no convierten al pastor como tal, pues el pastor es un oficio exclusivo y lo hace pastor las cualificaciones bíblicas. Tercero, el pastorado no es una ambición de poder y control, es una aspiración santa y ferviente. Por otro lado, el pastorado no es un mero cargo jerárquico. El pastorado va a cumplir ciertas funciones. Va a ser un obispo, porque él va a supervisar la vida moral y doctrinal de la iglesia. Va a ser un presbítero, porque va a liderar bíblicamente la congregación. Va a ser un anciano, porque será un ejemplo de madurez, de piedad, de pureza. Será un maestro, porque será el enseñador principal de la sana doctrina y del santo evangelio. Será ministro, porque será el principal servidor de la iglesia local. Y será un pastor, o sea, un apacentador de la grey, porque en el nombre de Jesús, que es el príncipe de los pastores, guiará al pueblo de Dios a Cristo Jesús. Bueno, miremos ahora sí los requisitos morales y ministeriales. Empecemos diciendo, hay unos requisitos positivos. Es decir, hay unas cualificaciones principales, o por lo menos que aparecen en la lista al comienzo, y vamos a hablar de estas. Tenemos, es irreprensible. Eso significa que no tiene nada escandaloso por lo cual puede ser reprendido. Vemos en Hechos 16:2 a un joven llamado Timoteo siendo irreprensible y la iglesia honrándolo y reconociendo su testimonio. Entonces, ¿un joven puede llegar a ser irreprensible? Claro que sí. Debe ser marido de una sola mujer. Esta línea realmente ha sido malinterpretada a lo largo de los siglos. Algunos dicen un viudo no puede ser, un célibe no puede ser, un pastor que haya sido pastor de muchas iglesias no puede ser. Imagínense, han llegado hasta esas interpretaciones. Pero esa pregunta es: ¿puede un soltero cumplir este requisito? Pues hermanos y amigos, ¿puede ser marido de una mujer? Por supuesto que sí. Alguien que es soltero, ¿cómo? Por medio de una moralidad incuestionable, porque si es soltero en castidad, será guardado para una sola mujer. Bueno, y si es casado, pues desde luego con la fidelidad para con su esposa. De hecho, 1 Corintios 7, 26, 34 y 38 enseñan que el soltero tiene más libertad para servir a Dios que alguien que está casado. Tercero, debe ser sobrio y dueño de sí mismo.
Debe tener un carácter templado, ferviente, sensato, equilibrado. ¿Un joven no puede llenar esto? Claro que sí, y tenemos varios casos en la Biblia como Tito, quien era un varón joven y a la vez tenía estas virtudes para poder servir en el oficio. Tiene que ser virtuoso y hospitalario, es decir, tiene que tener una moral evidente, debe ser una persona disciplinada, debe ser una persona también acogedora, hospedadora, como vemos en 3 Juan 6 al 12, que recibían a los hermanos, recibían las visitas con un talante muy hospedador. Tenemos también, debe ser apto para enseñar, claro que sí, porque la función principal del pastor es la enseñanza. Así que debes estar capacitado y tener una preparación suficiente para expresar el mensaje del Evangelio y defenderlo de los opositores, porque no se trata solamente de pararse en un púlpito a predicar, también se trata de aplicar otro tipo de enseñanzas relacionadas a la disciplina eclesiástica, a la reprensión del pecador, a la corrección del contradictor, a la defensa del Evangelio contra los falsos maestros. ¿Y un joven puede llegar a ser apto para enseñar? Por supuesto que sí. Para eso el Espíritu Santo dota a sus escogidos para poder servir a la iglesia con integridad. Recordemos, por ejemplo, al joven Salomón en Primera de Reyes 3, siendo tan joven pudo dirimir un caso tan controversial como el de aquellas madres de Primera Reyes 3, 16 al 28. Y también tenemos 2 Timoteo 2, 24 al 26 que nos enseña esta importancia de poder enseñar con mansedumbre. Ahora, hay unos requisitos que son negativos, porque en su mayoría dicen no, no, no. Por ejemplo, no dado al vino. Nos vamos a dar cuenta que esta sección de requisitos tienen que ver con el testimonio del aspirante. No debe haber vicios, malas costumbres, ni tampoco dado a tropezar a otros. No debe ser peleador, sino cordial. No es uno que da puños cuando está enojado, no es irritable, problemático, sino es indulgente, comprensivo y apacible. No debe ser rencilloso ni avaro, no es una persona que está a la defensiva ni se mete en controversias inútiles, sino que es paciente, tranquilo y no sirve con intereses ni es apegado a la plata. Es una persona que gobierna bien su casa. Si es casado, guía a su esposa con liderazgo. Si tiene hijos, sus hijos son ejemplo de moral. Y si es soltero, él tendrá un rol bíblicamente cumplido para con sus padres. Bueno, debe ser un líder tierno y donde sea que esté en casa como esposo cumplir su rol. Y por último, no debe ser neófito y de buen testimonio, no uno nuevo en la doctrina, sino alguien que cuente con buena reputación de los que están afuera de la iglesia y de los que están adentro. Entonces, nos damos cuenta, ningún requisito está desprendido del otro, por lo que no se pueden leer aisladamente, no se pueden interpretar privadamente. En cuanto a habilidades, el Espíritu Santo es el que dota al escogido con la capacidad para enseñar, para gobernar a la grey. Todo hombre, sea casado, sea soltero, deberá contar con las cualificaciones requeridas y que éstas sean confirmadas por su iglesia local y el testimonio de otros pastores. Muchas gracias. Esta es la bibliografía